hacemos, iglesia? Corremos al altar del Señor y corre a su altar para renovar mis fuerzas como el águila, para renovar el altar de mi vida y así establecer la amistad con el Salvador. Y corre a su altar para renovar mis fuerzas como el águila, para renovar el altar de mi vida y así establecer la amistad con mi Salvador. ¿Qué está tu iglesia, Señor? Que anhela, Señor, tu presencia. Señor. Buenos días, iglesia. Dios les bendiga. La paz del Señor con todos ustedes. Amén. Siempre va a ser una gracia de Dios poder compartir con la iglesia su palabra, porque a través de la palabra es que el Señor nos edifica. A través de la palabra es que nosotros entendemos los planes del Señor. A través de la palabra nosotros podemos fortalecernos cuando las situaciones son difíciles, pero a través de la palabra de Dios también nosotros podemos reflejarnos y entender aquellos aspectos que no están honrando al Señor, aquellas áreas de nuestras vidas que no han sido entregadas del todo y que son áreas que de una u otra manera pueden ser de tropiezo para la vida de los creyentes, un tropiezo a tal magnitud que en algún momento puede llegarte a sacar del camino. El mensaje que el Señor hoy puso en mi corazón para compartirles se llama renovación. Renovación. No sé si alguien acá está estrenando hoy alguna prenda. Ninguno. Bueno, están aguantando hasta diciembre. Uno en diciembre normalmente renueva la pinta, ¿cierto? Otros les gusta estrenar más seguido, ¿cierto? Entonces el mensaje, iglesia preciosa, se llama renovación. Y para dar inicio al mensaje, yo le quiero invitar a que usted pueda tomar la palabra del Señor y abra el libro de Romanos, capítulo 12, versículo 1. Libro de Romanos, capítulo 12, versículo 1. Y leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Así que, hermanos, os ruego, por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, que es, iglesia, agradable y perfecta. Oremos al Señor. Padre del cielo, te damos gracias, Dios, en esta mañana, Rey eterno. Te hemos cantado, Señor, con todo lo que somos, reconociendo tu santidad, reconociendo, Señor, que tú allí en el trono, Señor, eres adorado y eres exaltado por todos los seres celestiales, Señor, por los 4 seres vivientes, los ancianos, Señor, por los ángeles, Señor, y nosotros desde la tierra te cantamos, pero también, Señor, por la eternidad te cantaremos y te bendeciremos siempre con todo lo que somos. Y sabemos, Señor, que tú eres un Dios santo,
Señor, y tú nos has llamado que aquellos que deseemos estar ante ti, ante tu presencia, es necesario que tengamos un corazón limpio y manos limpias delante de tu presencia. Y entendemos, Señor, que somos barro, que hay luchas en nuestras vidas, Señor, que nos alejan de ti. Pero también sabemos que en Cristo Jesús, en la sangre del Cordero, hemos sido santificados y Él ha tomado nuestro lugar. El lugar que me correspondía a mí, Señor, fue tomado por Cristo Jesús, Padre Celestial. Por eso, Señor, queremos honrarte de la mejor manera que podamos. Y esa manera es entregándote verdaderamente nuestras vidas, Señor. Por eso, Señor, ruego que este mensaje pueda ministrar a cada corazón, pueda tocar cada vida, Señor, que lo pueda escuchar, Señor, y que tu Espíritu Santo pueda convencer, que tu palabra pueda convencer de arrepentimiento, de renovación, de pasos a todas las personas, Señor, que de alguna u otra manera se han alejado de ti. Es nuestra petición en el nombre de Cristo Jesús. La iglesia dice amén. ¿Cómo se llama el mensaje, iglesia? Renovación. Vamos a salir renovados por la palabra del Señor y fortalecidos y con la esperanza. ¿Sabes, iglesia? Ya con los jóvenes en algún momento compartí que yo fui apartado del Señor. Yo conocí a los 13 años, me aparté a los 17, regresé a los 20 años a modo de renovación. Sin embargo, siempre lo que insto a la juventud y hoy a ustedes también, iglesia, es que no corramos el riesgo de apartarnos. No corramos ese riesgo. ¿Sabes, iglesia? Nosotros como seres humanos que habitamos esta tierra con condición caída, fuimos alejados de la presencia del Señor. Dice la palabra de Dios que ninguno de nosotros está libre de pecado. Por más bueno que usted considere, o por muy correcto que usted sea, algo por ahí se le escapa. Y ese algo pequeño, para lo que socialmente puede ser algo insignificante, para Dios que es santo y que es puro, que es perfecto, eso, iglesia, nos ha alejado del Señor. Por eso sabemos y entendemos y lo hemos cantado, que por la sangre del Cordero podemos entrar. No había otra manera, iglesia. Y hay una salvación, iglesia, para que aquellos que eran viejas criaturas puedan ser renovados. Y usted sale a la calle, usted observa, escucha, y todo el tiempo, así como hay un bombardeo de cosas que van en contra de Dios, también ha aumentado la palabra del Señor donde usted quiera que esté. Es decir, que no tenemos excusa de que nunca nadie nos habló. Usted y yo hoy tenemos un compromiso grande delante de la presencia del Señor al escuchar el mensaje que hoy vamos a recibir. Porque en la medida que recibimos, se nos demandará. Hay 3 situaciones que yo observo en cuanto a las personas cuando se les ofrece la salvación, cuando se les presenta el Evangelio de Jesús. Y son muchos, iglesia, los que han rechazado la gracia de Dios que cada día toca a su corazón. A través de un mensaje como este, a través de un tratado, un documento que te entregan con textos bíblicos, a través de una canción. Yo entregué mi vida al Señor en medio de una canción. Se llama Sin Reservas, de Marco Barrientos. Entregué mi vida de verdad, verdad. Esa canción fue mi renovación. Ya la había cantado antes, pero cuando regreso a los pies del Señor nuevamente, atraído por esos lazos de amor, esa canción, cuando la ministraron en mi iglesia, para mí fue un destape a mis ojos espirituales, donde entendí que realmente era necesario vivir sin reservas para el Señor. Porque cuando hay una pequeña reserva, por ese huequito se te va todo.
Y muchas veces tenemos una vasija en nuestras vidas de vidrio y el Señor la llena de agua, pero hay una fisura y por esa fisura se empieza a salir aquello que el Señor está depositando en ti. Tú vas a la iglesia, vienes, cantas, lees la Biblia, pero tienes esa fisura. Llega un momento el desánimo, la culpa, la tentación, la prueba, la dificultad, y dejas de recibir el agua en esa vasija de vidrio. ¿Y qué empieza a suceder? Antes no se notaba, por lo menos estabas yendo a la iglesia. Me pasó, yo por lo menos iba a la iglesia, entonces yo sabía que tenía fisuras, pero como todo, si cada 8 días iba a la iglesia echaba agüita, entonces el nivel como que bajaba, pero volvía y subía y estaba como así. Pero me agarra el desánimo, iglesia, me agarra el raciocinio, el pensamiento de la duda, la visión humana y todas estas cosas de las cuales también nos llenamos como personas y empiezan a desplazar la fe, hasta que la última gota de esa vasija de vidrio salió y ya no se me dio nada no volver a la iglesia. Entonces, el primer caso es que hay personas que escuchan, pero no reciben la palabra del Señor. El segundo caso, en cambio, es que muchos, como me pasó a mí, en algún momento conocimos del Señor, pero renunciamos a esa relación con el Salvador, porque es una decisión. Y lo tercero que también he visto en otras personas es los que estamos acá. Estamos en el proceso de seguirnos aferrando a la mano del Señor. Si usted está acá es porque usted tiene ese deseo, a no ser que la mamá le haya dicho que venga, o si no, no le presta el celular el resto de la tarde, o que lo regañó la esposa y lo pellizcó y vamos para la iglesia, o al contrario, que también a veces ve uno. Sin embargo, usted y yo estamos acá cantándole al Señor y escuchando este mensaje. ¿Sabes, iglesia? Sea cual sea tu situación, todos necesitamos de Jesucristo. Todos, y todo el tiempo necesitamos estar llenando esa vasija con el agua de vida, con la palabra de nuestro Señor Jesús, porque si creemos en Él, dice la palabra del Señor que de nuestro interior, ¿qué, iglesia? Correrán ríos de agua viva. Hoy quiero compartirles 2 canciones, 2 perspectivas, la del Padre, pero también la del Hijo. Entonces vamos a empezar con la perspectiva del Padre. Les voy a contar la historia de un papá y luego les voy a contar la historia de un hijo. Amén. Vamos entonces, esta canción se llama Quizás Hoy, en algún momento la compartí con los jóvenes precisamente, y hoy se las quiero compartir a ustedes. Voy a tomar agüita que ya se me secó la garganta. Esta es la historia de un papá. Escuche lo que dice el papá y lo que piensa así. Bueno, otra vez decepcionado, con un corazón cargado, lleno de angustia y dolor. Vengo desde aquel viejo camino, donde un día sin motivo mi hijo muy lejos se marchó. Lo he buscado en cada amanecer, desde el día que se fue. Voy allí pensando que quizás hoy será el día en que regrese. Quizás hoy podré su rostro acariciar y decirle que le amo como siempre, y que a pesar de todo yo sigo siendo
rostro acercándose hacia mí. Yo pienso que quizás habrá olvidado que es aún mi hijo amado, que mi amor por él no tiene fin. Y es por eso la yo regreso a aquel lugar cada vez cuando quizás hoy será el día en que regresé. Quizás hoy podré su rostro acariciar y decirle que le amo como siempre, y que a pesar de todo yo sigo siendo igual, sigo siendo igual. Escucha esta iglesia, oh, me siento así el amor de mi Padre para su hijo. Cuanto más que el del Padre celestial, y a pesar de nuestras faltas y de nuestras rebeliones, Él nos sigue amando cada día quizás hoy verá que aún yo soy su padre, y en mi casa hay morada para él, y en mi corazón existe el pasado. Solo quiero que regrese otra vez. Quizás hoy es el día de la renovación de tu corazón, querido amigo, querido hermano. Acércate porque el Padre hoy te espera con brazos abiertos. Y en tu corazón existe el pasado. Y te dice el Padre: solo quiero que regreses otra vez. Hoy es el día de acercarse al altar ante el Padre que nos espera con brazos abiertos, iglesia. Yo lo viví, por eso esa canción me encanta. Es una canción que me hace entender lo que el Padre hizo. Y este mensaje, iglesia, es uno de esos mensajes. Yo he tenido la oportunidad, por la gracia del Señor, de compartir muchos mensajes. Sin embargo, iglesia, unos te renuevan, otros te fortalecen, otros te dan esperanza, otros renuevan tu fe, otros te desafían, te retan. Pero este es uno de esos mensajes donde lloras cuando recuerdas lo que el Padre ha hecho en tu vida. Es inevitable que las lágrimas se derramen. Entonces, lo que quiero hoy anunciarles a través de este mensaje, iglesia, es que mientras vemos todo lo que está pasando en el mundo, es menester y es necesario que la iglesia se ponga a cuentas con el Señor. Cada uno de nosotros estar velando como aquellas vírgenes, velando por tener sus lámparas con aceite. Porque lo que vemos, iglesia, solo confirma lo que Jesús nos prometió que iba a pasar y que luego Él vendría por su iglesia. Es necesario que estemos preparados, y si tú necesitas renovarte, hoy es el día de tu renovación, iglesia. Yo no soy de mucho gritar o de emocionar a la congregación, pero sabes, preciosa iglesia, es menester, es necesario que le demos
la importancia a esa relación con nuestro Dios. Porque el tiempo, el Señor está a un paso de venir por su iglesia, y los que no se aperciben de eso, iglesia preciosa, desafortunadamente no estarán listos para las bodas del Cordero. La venida de nuestro Señor es inminente. Si usted aguarda la esperanza de vida eterna, como dice el libro de Tito 1:2, si aguardamos la esperanza de vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió darnos desde antes del principio de los siglos, nosotros debemos estar en el altar del Señor. Morir a todo aquello, a todas esas fisuras que tenemos en nuestra vida, que son nuestras luchas, y entregárselas al Señor, permitir que sea el Señor el que trabaje en nosotros. El Espíritu Santo de Dios, iglesia, hoy quiere, sea cual sea el caso de los que estamos aquí, de los 3 que mencioné, 3 casos. Has escuchado la palabra del Señor, pero nunca lo has aceptado. Aceptaste al Señor y te apartaste, y hoy quizás estás viniendo con el deseo de renovar esa relación con nuestro Salvador. O quizás seas el tercer caso donde sientes que estás firme, pero dice la palabra de Dios que estén firme, mire que no caiga. La mejor manera de que no caigamos es precisamente aferrándonos a esa relación con nuestro Señor. Que ya, como lo acabamos de cantar, en la historia de ese papá Dios está esperando cada amanecer, cada atardecer, y que su amor sigue siendo igual para cada uno de nosotros. Dice el libro de Romanos capítulo 12, versículo 1, ya lo leímos. Así que, hermanos, les ruego por la misericordia de Dios. Pablo les dice, les ruego. En amor les dice Pablo, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Es verdad, hay que sacrificarse, y un sacrificio debe morir. Estamos llamados a morir para que la santidad de Jesús crezca en nosotros. Sacrificio vivo para Dios, santo para Dios, agradable a Dios. Ese es nuestro culto racional. No nos conformemos a lo que está viviendo, a lo que la cultura, a lo que la sociedad pretende hacer parecer correcto, natural, normal, cuando va en contra de lo que Dios nos enseña en su palabra. Es necesario que no nos transformemos a el mundo. El pastor ahorita mencionaba de que el mundo arrastra a iglesias, que es una lucha. Y nuestra lucha no es contra carne ni sangre, iglesia. Es una lucha espiritual. Por eso es necesario que usted obtenga el alimento espiritual. Por eso buscamos congregarnos, buscamos leer la palabra del Señor, buscamos fortalecernos en la oración de nuestro hermano, porque es una lucha espiritual, y una lucha necesita personas que también te apoyen y te ayuden y puedan levantar tu mano en los momentos de cansancio. Hoy vamos a tomar a Pedro como ejemplo. Vamos a ver 4 situaciones de Pedro, donde podemos aprender muchas cosas que nos pueden afirmar si somos atentos a lo que él vivió, y si nosotros lo atesoramos en nuestro corazón. Lo primero está en Juan capítulo 15, versículo 15 al 16. Juan capítulo 15, versículo 15 al 16, dice Jesús a sus discípulos: yo no los llamaré más siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero yo los he llamado ahora amigos. Jesús se acerca como un amigo para nosotros. Si se te hace difícil asimilar la paternidad de Dios, seguramente tienes algún amigo también. Entonces Jesús siempre se pone a sí mismo en diferentes formas que nosotros podamos entender el amor de Dios de alguna manera, sin importar lo que hayamos vivido. Y Jesús dice en el versículo 16: ustedes no me eligieron
a mí, sino que yo los elegí a ustedes. Ustedes están acá porque el Señor tuvo misericordia de usted y de mi iglesia. Y sabes, Jesús dice, ¿para qué vamos a ser amigos? Para que vayamos y llevemos fruto, y vuestro fruto permanezca. ¿Sabes, iglesia? Si tú has estado aprendiendo sobre las profundidades de las riquezas y las maravillas de Dios acá en su palabra, las cuales son reveladas por el Espíritu Santo, eso debe generar en nosotros un fruto y una transformación, ¿cierto? Una renovación. El que era de una manera deja de ser de esa manera. Pues esa es la idea. Recordemos que el Padre no solo recibió a su Hijo, el Padre le dio nuevas vestiduras a su Hijo. Él lo ama mucho, pero porque lo ama precisamente no lo deja con la ropa con la que llegó de por allá oliendo maluco. Él lo transformó, le renovó su vestuario. No solo lo tuvo en su casa, que es lo que muchas iglesias hoy pretenden predicar. Pretenden predicar el amor del Padre que recibe al Hijo en la casa, pero pretenden también decirle a esos hijos que llegan a la casa de papá que se queden con el vestuario con el que estuvo trabajando con los marranos. No sé si me hago entender. Entonces, los que se acercan al Padre es necesario que también reciban esas vestiduras que el Padre nos da. Pero Pedro 2:9 nos dice que ustedes son linaje escogido, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Son sacerdotes, son reyes, iglesia, que administramos la soberanía del Señor aquí en la tierra. Y un embajador debe representar a su rey. Lo segundo, iglesia, lo vemos, la segunda situación. Entonces Pedro escuchó que Jesús le dijo, usted es mi amigo. Otra situación, Pedro le dice a Jesús para allá más adelante, en Mateo 26, 30, 35. Jesús le dice, me van a herir y ustedes van a salir escandalizados, van a correr. Pedro dice, aunque toda esta gente se escandalice de usted, Jesús, mi amigo, yo nunca me voy a escandalizar. Y Jesús le dijo, de cierto te digo, Pedro, que hoy en esta noche, antes de que el gallo cante, me negarás. ¿Usted ha negado a Jesús en algún momento? Entonces no le dé tan duro a Pedro, iglesia. Muchas veces negamos a Jesús. Entonces Pedro le dijo, usted está equivocado. Usted puede saber mucho, pero Señor, usted está equivocado. A veces, iglesia, el Señor nos advierte, nos dice, y usted sabe más que Dios. A veces somos tercos. Y Pedro le dice otra vez, le dice, aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos, como vieron a Pedro, pues todos dijeron, no, yo no me voy a quedar como el de menos. La relación con Jesús no es para que te vean. La relación con Jesús no es porque este lo hizo, yo lo voy a hacer. No, la relación con Jesús es genuina. Nuestro Señor, iglesia, te conoce tal cual eres. Y eso es lo que muchas veces hace que muchas personas se vayan de la iglesia y no vuelvan. Porque es que una vez me dijo un joven que fui a restituir de una iglesia, fue incluso servidor de una iglesia, y el joven cayó en fornicación, y él decía, no, ¿qué pensará Dios de mí? Yo le dije, perdiste tu tiempo en la iglesia, porque hiciste oración de fe, hiciste escuela bíblica, escuela de líderes, serviste en la alabanza, llegó a compartir mensajes, a predicar, pero no entendió el amor de Dios. Que dijo, ¿qué pensará Dios de mí? Pues ¿qué va a pensar Dios de mí? Que nos conoce. Ya, así de sencillito, iglesia. Eso de lo que tú y yo nos avergonzamos, Él lo conoce. Él lo conoce, iglesia. Pero es necesario que presentemos nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable ante Dios. Por nuestra capacidad, no, por la obra de Cristo Jesús en nosotros. Lo tercero, iglesia, Pedro niega a Jesús. Eso usted lo puede leer en Mateo 26. Mateo 26, versículos del 69 al 75. Y quiero resaltar algunos aspectos de ese pasaje. Dice que Pedro estaba sentado fuera del patio, tenían a Jesús allí
ya previo a crucificarlo, y se le acercó una criada, una persona, una trabajadora, una servidora del lugar, y le dice: tú también estabas con Jesús el Galileo. Lo confronta. Bueno, usted sabe que a una persona allí la van a crucificar, y llega otro personaje y dice que usted es de esa misma gente, que usted estaba con él, de pronto represalia. Entonces, ¿qué dice Pedro? Versículo 70: pero Pedro negó delante de todos. La criada lo acusa y él niega delante de todos. Ojo a lo que va pasando, iglesia, que nos pasa. Entonces Pedro dice: yo no sé de qué estás hablando. Entonces Pedro vio que la cuestión estaba como caliente por esa parte, entonces se retiró, y dice que saliendo él a la puerta, le vio otra persona. Oye, en toda parte no falta el metido, ¿cierto? Dice que los que estaban allí, ya no era una persona, sino los que estaban allí, ya era un grupo, presión grupal, iglesia. Como creyente, ¿has sentido presión grupal? ¿Has sentido persecución grupal? Entonces, los que estaban allí se le acercaron y le dicen: este también estaba con Jesús de Nazareno. ¿Qué hace Pedro? Dice: les juro. Le dice, le negó otra vez con juramento. Mire progresivamente lo que va sucediendo. Primero una persona y lo negó. Ahora, un grupo de personas se acercan, lo presionan, y Pedro jura para que le crean, hombre. Jura: no conozco a ese hombre. Un poco después se acerca los que por allí estaban, como traídos por el propio enemigo, y dijeron a Pedro: verdaderamente. O sea, ya le están diciendo: sí, usted es de los de Jesús. Dice: verdaderamente tú eres de ellos. ¿Sabes por qué, iglesia? Porque aún tu manera de hablar te descubre. Amén. Así es. Tremendo. Así es. Mire cómo progresivamente van sucediendo cosas, y ya dijeron: es que es tu forma de hablar lo que evidencia que tú estuviste con él. Hubo influencia. Siempre lo digo en este tipo de mensajes. El pastor Wilson Gutiérrez me bendijo mucho con sus mensajes. Él decía: cuando usted no conoce de Jesús y usted peca, usted disfruta y ya, se le da igual. Pero cuando usted conoce del Señor y peca, ya no es lo mismo. Ya usted no vuelve a pecar con libertad, porque ya usted es libre, iglesia, verdaderamente libre. La calle, la sociedad se llena la boca diciendo: somos libres porque hacemos lo que queremos, cuando no saben que realmente son esclavos de su propio pecado. Entonces, ¿qué hace Pedro? Como es que es por mi forma de hablar. Listo. Entonces Pedro comenzó a maldecir y a jurar: no conozco a ese hombre. Es decir, empezó a decir palabras altas, grandes, pero no que glorifican a Dios. Usted sabe a qué me refiero. Entonces, Pedro paulatinamente fue renunciando. Él estaba puesto en un lugar, él había decidido estar en un lugar, viendo qué pasaba con su maestro. Así fuera a lo lejos, punto a favor de Pedro, así fuera a lo lejos, allá en el patio, pero él estaba ahí. Estaba tratando allí de cumplir su promesa. Sin embargo, progresivamente lo llevó la situación a negar quién era Pedro y qué había hecho Jesús en Pedro. Él fue progresivamente, como les decía ahorita: usted no se levantó hoy, ya no voy a la iglesia. Progresivamente usted empieza a vivir un proceso, iglesia, y se los digo con autoridad, porque yo lo viví y he visto muchas personas que lo han vivido. Muchas han vuelto, otras no han vuelto, y a otras no les dio tiempo de volver. Tristemente lo digo con dolor, porque hubo amigos, hubo compañeros de ministerio, de estudio, de preparación, y no les dio tiempo de volver, iglesia. Entonces el tiempo, iglesia, es hoy. Cuarto,
El Señor con amor te restituye. Gracias, hermana. La hermana me mandó a tomar agua, le voy a obedecer. El amor de Dios te restituye. Solo es cuestión de que tú corras hacia Él. Si usted lee la parábola del hijo pródigo, dice que el padre corrió, pero el padre había respetado la decisión de su hijo que se había ido. Su padre tenía la capacidad de ir a buscar a su hijo y no lo fue a buscar. Esa es la historia de un papá de la cual Jesús cuenta. Sin embargo, papá Dios sí te vino a buscar a través de tu hijo. ¿Qué más quieres, iglesia? Envió a su hijo para acercarnos a Él. De tal manera amó Dios al mundo que dio a Jesús para que todos los que creamos en Él seamos salvos, iglesia. El papá ha mandado por ti y por mí. ¿Por qué no corres ahora? ¿Cuál es tu excusa? ¿Cuál es nuestra excusa para no acercarnos? Jesús murió. Hay varias versiones de personas que yo respeto mucho, que escucho sus mensajes. Algunos dicen que después de que Jesús murió, saben que Jesús resucita. Jesús varias veces, después de haber resucitado, se reúne con sus discípulos en varias ocasiones. Reunió con Tomás, todos lo recordamos, pues cuando Tomás que dijo: hasta que no meta el dedo en tu llaga no creo que eres tú. También varios discípulos en el camino de Emaús hablaron con él. Y Pedro le dice a los discípulos, ya habían estado con Jesús resucitado, y Pedro le dice a los discípulos: voy a pescar. Él no dice vamos a pescar, él dice voy a pescar. Y él se levanta y va y pesca. Y los otros dicen: nosotros vamos contigo. Eran 7 discípulos. Esa fue la tercera ocasión en la que Jesús se reúne con ellos. Y algunos dicen que Pedro estaba pescando porque se había olvidado de lo que Jesús había prometido que iba a hacer, o había perdido la esperanza. Lo que les decía ahorita, que hay predicadores que lo dicen de esa manera. Otros dicen que sencillamente Pedro no había perdido la esperanza, sino que sencillamente no estaba siendo ocioso, porque el Señor les había dicho: esperen en Jerusalén hasta que yo envíe sobre ustedes el Espíritu Santo de Dios, al Consolador, el cual les dirá todas las cosas que han de hacer. Sea cual sea la situación, Jesús se les acercó. Y dice en Juan 21, 15 al 17, que cuando ellos comieron, Jesús tenía ya la fogata, ellos estaban pescando y se acercan a donde Jesús. Ellos todavía sabían en su corazón que era Jesús, porque algo debía arder en ellos. Pero dice la palabra del Señor que no se atrevían a preguntarle si realmente él era Jesús. Y lo leemos así. Versículo 15 de Juan 21, 15 al 17. Cuando hubieron comido, Jesús le dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Y le respondió: sí, Señor, tú sabes que yo te amo. Él le dijo: apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor. Gracias, mi hermana. Sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez. Recuerde, ya sabemos que él lo había negado 3 veces. Acá el Señor lo está afirmando 3 veces para restituirle, para renovarlo. Dice: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Y Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? ¿Será que es que Jesús no creía? ¿Será que Jesús no lo sabía? Claro que él sabía, pero esta conversación no era para llenar el ego de Jesús, sino para restituir el corazón de Pedro. Por eso es que Jesús es tan insistente, y Pedro le dice: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Entonces Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. Jesús, iglesia, no destituyó a Pedro, como dicen por ahí, por torcido. No. Y no, Jesús no nos hace a un lado, iglesia. A ti no te hace a un lado. Por eso hoy escuchas un mensaje de arrepentimiento,
de renovación para tu vida, de restauración en tu relación con el Señor. Porque hoy el Señor te está diciendo, ¿me amas? ¿Me amas? ¿Me amas, iglesia? Te pregunta el Señor. Así es, amén. A pesar de que le fallamos, Él nos ama. Dice, la hermana dice que a pesar de que le fallamos, Él nos ama. Y es verdad. La palabra de Dios dice que aunque seamos infieles, Él permanece fiel. Pedro debía volver al lugar que Pedro creyó haber perdido cuando negó a Jesús. Jesús, iglesia, no terminó con Pedro en esa ocasión y tampoco terminó contigo ni conmigo. Él sigue haciendo la obra en nosotros. Y Jesús le dice a ellos, vayan a Jerusalén, donde han de recibir el Espíritu Santo de Dios. Tenemos al Consolador, tenemos al que nos guía, al que nos enseña, al que nos redarguye, que es el Espíritu Santo de Dios, que con amor nos transforma, y ese fruto, como les dije ahorita, debe evidenciarse, iglesia. Para ir terminando, dice 2 Timoteo 1, 6, 14, ojo a esta, iglesia. Pablo le está hablando a Timoteo, al joven Timoteo le dice, por lo cual te aconsejo, oh iglesia, te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de las manos de tus pastores, de tus líderes. Recibe lo que ellos te ministran. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Si usted no se llena la vasija acá, iglesia, no crea que afuera no se la van a llenar. Si usted no se llena del agua viva, del agua limpia, que a través de la palabra recibimos cada servicio, cada devocional, cada ayuno, lo más seguro es que esa vasija afuera se la van a llenar con otras cosas. ¿De qué vamos a llenar nuestra vasija, iglesia? Qué bueno es el agua. ¿A quién le gusta tomar agua sucia? A todos nos gusta la que refresca, la limpia. No te avergüences, iglesia, de dar testimonio de nuestro Señor Jesús. Muchos han caído porque se han avergonzado del Señor. Y empiezan a ceder a cosas, y empiezan a negar cosas, y se apartan de Dios por cositas pequeñas que fueron progresivas en su vida. Pablo dice, participen de las aflicciones que son por el Evangelio. Pablo dice que Jesús nos llamó con un llamamiento santo, es decir, apartado. Somos del mundo, pero estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Y sabes, iglesia, tenemos un propósito, el propósito de Dios, porque nos fue encomendada la gracia de Cristo Jesús. Primeramente para recibirla, pero también para transmitirla a otros. Porque sabes, iglesia, el Señor Jesús quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio de Dios. Cuidemos, iglesia, y guardemos el altar de nuestra vida para nuestro Dios. El libro de Levíticos 6, 12, 13 dice que el fuego encendido sobre el altar no se apagará. Ese fuego necesita estar encendido en tu vida, iglesia. Y ese fuego solo lo enciende el Espíritu Santo de Dios. Y el Espíritu Santo de Dios no lo recibes si no has recibido a Jesús. Porque es necesario, Jesús dijo, que yo me vaya para enviarles al Consolador. Y ese fuego, iglesia, dice el libro de Levítico 6, 12, 13, que no se apagará porque su fuego arderá continuamente en el altar. Es necesario que tu corazón, que tu vida sea un altar continuo para el Señor y que ese fuego permanezca. El fuego del Espíritu Santo de Dios debe ser el que ilumine tu vida, iglesia. Y lo conocemos a través de la palabra profética más segura, que es la palabra del Señor. ¿Por qué, iglesia? Les digo de nuevo, Cristo viene. Y es necesario que estemos preparados con aceite, como antorchas encendidas, como siervos vigilantes que aguardan a que su Señor llegue. No importa, iglesia, en qué vigilia venga el Señor. El Señor es sabio, por eso no nos dijo a qué hora, porque si no pecaríamos, haríamos y deshaceríamos.
faltan 10. Ahora sí es hora de arrepentirnos. Así no funcionan las cosas con el Señor. El que es santo sea más santo, pero el que es pecador sea más pecador. Es claro lo que dice el libro de Apocalipsis. Entonces, iglesia, quiero cantarles, como les dije ahorita, la otra condición. La condición del hijo, la condición del amigo, que se acerca a Dios como Padre, a Dios como amigo, a Dios como Salvador. Es que el Señor se nos presenta de tantas formas diferentes, para que entendamos la magnitud de su amor, que no solo es un Padre, sino que también es un amigo, también es el Salvador. Esta canción se llama Corría a su altar. Si usted la conoce, la canta conmigo. Si no, la canta conmigo. Ahí en su corazón. Es hora de que te acerques, iglesia, al altar. Ciertamente, bueno y justo es el Señor, que tiene misericordia y amor. En cuanto a mí, casi deslizan mis pies y por poco resbalan mis pasos. Ciertamente, bien y justo es el Señor, que tiene misericordia y amor. En cuanto a mí, casi deslizan mis pies y por poco resbalan mis pasos. Y corrí a su altar para renovar mis fuerzas como el águila, para renovar el altar de mi vida y así establecer la amistad entre él y yo. Y corrí a su altar para renovar mis fuerzas como el águila, para renovar el altar de mi vida y así establecer la amistad con el Salvador. Comprendí que mi vida había perdido la amistad que existía entre él y yo. Sin amor se hallaba mi alma y sin paz me encontraba
esta tu iglesia, Señor, que anhela, Señor, tu presencia. Señor, gracias porque te acuerdas que somos polvo. Pero gracias porque has prometido, Señor, que tu propósito lo sigues cumpliendo en todos aquellos que hemos creído a tu voz, Señor, a tu palabra, a lo que tú, Señor, has establecido para la vida de aquellos que te aman. Gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Y Dios te bendiga, iglesia. Levántale un aplauso fuerte al Señor.